Y bueno, ahí en la pantalla aparece, ahí está, mire, lo que vamos a compartir hoy, aunque pues llegué y luego ya algunos que habían visto este banner me empezaron a decir que apartaban un regalo. Dijeron, ¿me apartas uno? Y por allá otro me dijo, oye, son regalos navideños. Y pues bueno, ¿usted cuántos de esos regalos quiere? ¿Cuántos? Los 3, pues la palabra de Dios dice que los 3, no nada más uno. Entonces, en esta noche vamos a escudriñar un poquito la Escritura y leer el mensaje que el apóstol Pablo le manda a Timoteo. En esa carta que lleva su nombre, la carta a Timoteo, en este caso es la segunda, porque antes ya le había mandado otra. Y en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1 y en el verso 6, quiero que me acompañe a leerlo. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y aquí vienen los regalos, sino de poder, de amor y de dominio propio. 3 ingredientes importantísimos en la vida de cualquier persona. Y en esta carta del apóstol Pablo, esta carta que le envía a Timoteo, el anhelo de Pablo era que Timoteo tuviera una vida victoriosa, una vida que se mantuviera en un nivel de tranquilidad, un nivel de estabilidad. Y ese mismo consejo del apóstol Pablo a Timoteo es el mismo que está plasmado en la palabra de Dios y aplica a nosotros mismos. Hay un consejo primero, antes de los regalos, que es muy importante. Dice, te aconsejo. Es un consejo. Y al mismo tiempo es un imperativo para nosotros. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y mire, mis hermanos, somos muy afortunados en que Dios haya puesto en nosotros un don. Ya lo tenemos. Pero más allá del don, vienen unos regalos adicionales que son muy especiales, muy valiosos, deberíamos de estar anhelando nosotros también esto en nuestra vida. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema, yo quisiera que me acompañara a orar y pedirle al Señor que nos hable en esta noche, que le hable a usted en esta noche. Que Dios tenga una palabra para usted, que pueda usted reflexionar en su vida y podamos recibir el consejo del apóstol Pablo y los regalos de Dios para nosotros. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta noche y ponemos delante de ti tu palabra, Señor, para que sea regada en nuestra vida, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos instruyas, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya de cómo es nuestra vida, Señor. Háblanos, Señor, derrámate, Señor, y muéstranos. Y haz que nos apropiemos, Señor, de esos regalos, de esas promesas tuyas, que sean una realidad en nuestra vida. No solamente sea una promesa bíblica que esté escrita ahí en la Biblia, sino que tome vida en nuestra vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. La segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Esta carta la escribió cuando Pablo estaba en prisión, estaba en Roma
y estaba preso por segunda ocasión. Sin embargo, de esta ocasión que estuvo en la cárcel, ya no salió libre, sino que fue ejecutado. La carta tiene un peso muy especial, tiene un sentido muy especial para nosotros, y para Timoteo en su momento fue algo muy emotivo. Fueron las palabras de un hombre que él sabía que pronto iba a partir a la presencia del Señor porque iba a ser ejecutado. Él sabía que ya de ahí no iba a salir, y lo escribe antes de morir. Esta carta son las palabras de un hombre, de un apóstol, de un hombre que dedicó su vida al Señor de una manera especial y que entendió perfectamente lo que es depender de Dios en todas las circunstancias, en las buenas y en las malas. Pablo dependía solamente de Dios, no dependía de sus emociones, no dependía de cómo había amanecido, y él era un hombre que luchaba, tenía luchas igual que usted y igual que yo, sufría, tenía los mismos sentimientos. Algunas veces se sintió desanimado, algunas veces se sintió solo, triste, pero siempre iba a donde debía de ir, a pedir la fortaleza, a pedir el consuelo. Allí en la prisión Pablo mira hacia adelante, Pablo mira al futuro, y Pablo describe los desafíos que vendrían para el movimiento cristiano, porque Pablo era un pionero del movimiento cristiano, era un evangelista. Él andaba por todos lados proclamando la palabra de Dios, y él sabía que vendrían tiempos difíciles. Timoteo lo acababan de poner como encargado, como pastor de una de las iglesias que Pablo había levantado. Y en sus cartas, Pablo manifiesta el gran aprecio, el gran amor que tiene por Timoteo, a quien consideró como su hijo espiritual. Pablo tomó a Timoteo como un siervo de Dios. Pablo lo formó como un siervo de Dios y lo guió de tal manera que este joven se desarrolló, entendió los principios de lo que es depender de Dios, amar a Dios, para que se hiciera cargo de una iglesia. Pablo lo amaba de una manera entrañable a este joven, y sus palabras, sus consejos que le da, tienen un gran sentido. Pero yo quisiera, antes de hablar de esos consejos, de esos imperativos que le da Pablo a Timoteo, yo quisiera que leyéramos la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, donde podemos ver ese amor, esa relación que tenía Pablo con Timoteo, y no solamente con él, sino con la familia. Dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire, Pablo conocía la familia de Timoteo, y dice que él oraba a Dios cada que se acordaba de este joven. Y eso solamente lo hace alguien que ama a una persona, alguien que lo aprecia, alguien que forma parte de su vida, ¿sí? Y dice que Pablo oraba de día y de noche. Y ahora yo le digo, ¿qué puede hacer un hombre en una prisión? Tiene todo el tiempo para sí, para hacer lo que a él le apasiona. En este caso, lo que a Pablo le apasionaba era orar, buscar la presencia de Dios. Hace unos días, meses, que comenzó este asunto de la pandemia,
Para muchos fue una cárcel cuando nos confinaron a todos. Para muchos fue un momento estresante. Para muchos no sabían qué hacer. Para muchos fue pasar tiempo en la televisión. Para muchos fue un aburrimiento y estaban enojados y todos. Pero para otros fue un buen tiempo. Buscar a Dios, clamar a Dios. Y Pablo dice que lo hacía y oraba por este joven. Dice que lo hacía de día y de noche. Pablo conocía muy bien a este joven porque él lo formó, él anduvo caminando con él, anduvieron juntos en un lugar, en otro, y él conocía a la familia y dice que tenía una fe no fingida. Una fe no fingida, es decir, alguien que verdaderamente cree en el Señor, espera en el Señor. Dice, aquí habla del buen testimonio de su abuela, una fe no fingida en esta mujer. Y dice que también habla de una fe no fingida en la madre de Timoteo, Eunice. Y dice que estas dos mujeres, mire, la fe de estas dos, una que le transmite la fe a su hija y la hija que le transmite su fe a su hijo, forman a un joven que dice Pablo que él también tenía una fe no fingida. El consejo de Pablo es por el gran amor que él siente. Y estos consejos son muy importantes, especialmente para enfrentar los desafíos de la vida. Mis hermanos, todos nosotros, todos los días, enfrentamos desafíos que nos retan, desafíos que ponen a prueba nuestra fe, nuestras creencias. Desafíos que nos traen a la memoria situaciones que realmente nosotros vivimos. Yo hace unos días estaba leyendo la reflexión de un pastor y él decía una cosa, que muchos no evitan hacer cosas pecaminosas por temor, por miedo a las consecuencias, pero muchos evitan o quieren evitar hacer esas mismas cosas por amor a Dios, por agradar a Dios, no por temor, sino por amor a Dios. No porque me van a ver, si hago esto me voy a ir al infierno, puedo perder mi salvación y eso es por temor. Y por amor es, yo no lo hago porque amo a Dios, porque lo amo a Él. El pecado cada día se apodera de la sociedad, cada día va carcomiendo la conciencia, la costumbre, las tradiciones. Cada día la sociedad se corrompe, cada día hay falsos maestros, falsos pastores que enseñan cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Y que el pueblo de Dios está yendo en caminos de perdición. El asunto es cómo podemos resistir esos ataques que, mire, vienen de fuera y también vienen de dentro de la iglesia, porque muchos de esos pecados están dentro de la iglesia. Pablo le está dando una indicación muy sencilla, pero muy profunda a Timoteo para que su vida siga en ese mismo sentido de autenticidad, de una fe que no es fingida en ningún sentido. Pablo está preparando a Timoteo para enfrentar las dificultades que pueden comprometer nuestra fe, que pueden comprometer nuestro cristianismo, que pueden comprometer nuestras creencias. Y le da un consejo que es muy importante y que yo quiero recordar o que recordemos en esta noche. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo en alguna ocasión impuso sus manos sobre este joven discípulo y recibió el don de Dios.
El consejo de Pablo es que avives ese don que un día recibiste y que por ningún motivo permitas que se apague ese fuego que ya todos tienen. Este es un don especial, es un don esencial, es un don necesario para nosotros soportar todos estos problemas. Y mire, mi hermano, nosotros de la misma manera debemos de tomar ese consejo hoy de Pablo para nosotros. Te aconsejo que avives, que avives. Todos, yo recuerdo cuando me convertí al cristianismo, bueno, parecía que quería hacer tantas cosas, me desvelaba leyendo la palabra de Dios, me despertaba temprano, oraba, a cualquier momento yo quería compartir con mis amigos, con mis familiares, lo que Dios estaba haciendo en mi vida, cómo Dios, para mí era una sorpresa darme cuenta que sí existía Dios. Que no era el Dios que me habían enseñado, sino que era un Dios vivo. Y bueno, la palabra de Dios dice que ese es el primer amor. Y aquí es donde todos tenemos ese fuego. Yo no sé si lo pudiéramos pensar y comparar con ese fuego que cuando usted prepara una carne asada o alguna celebración y pone ahí el carbón y pone la lumbre y empieza a arder y llega un momento que te tienes que retirar porque es tan fuerte, es tan intenso ese fuego que a los que están alrededor le llega incluso a molestar. Es un fuego que arde con intensidad. Pero tristemente también empieza a menguar. Ese fuego que yo estoy hablando, ese ejemplo, empieza a menguar y empieza a bajar la intensidad del fuego. Empieza a bajar, hasta que al rato solamente están las brasitas que sí tienen fuego, sí queman, pero no es la misma intensidad. No es la misma intensidad. Y muchos de nosotros estamos así. Yo no sé si tú pusieras en el 100, en el número 100, cuando tu intensidad por el amor y por la presencia de Dios y por buscar a Dios, de tu primer amor estaba en el 100. Yo te pregunto, hoy, ¿en qué número está? Porque eso es importante. Si no tenemos vivo ese fuego, nos hemos hecho conformistas. Si no tenemos vivo ese fuego, nos hemos hecho apáticos. Es increíble, mire. Estaba escuchando el aviso. Mis hermanos, ya pueden venir más personas porque ya metimos más sillas y ya vamos a tener oportunidad de recibir a más. Y el martes teníamos una junta aquí los pastores y estábamos hablando de ese tema. Y el pastor Toño decía, es increíble, se anotan para toda la reunión. Incluso rechazamos solicitudes de que quieren venir. Y el día de la reunión faltan 50 o 60. ¿Dónde está ese fuego, mi hermano, en esas personas? ¿Dónde está? Que no te permite o que te impide levantarte temprano y ir a la presencia de Dios el domingo. Y ese mismo fuego es el que te levanta todos los días, el que te mueve todos los días a leer, a orar, a doblar tus rodillas, a clamar a Dios. Pero si no hay ese fuego, Pablo nos dice, yo te recomiendo, para que tu vida espiritual suba a ese nivel que tienes que estar, que lo avives. Que avives el fuego de ese don que tú tienes, porque todos lo tenemos. Y sigue diciendo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Nos ha dado un espíritu de poder, nos ha dado un espíritu de amor. Y nos ha dado un espíritu de dominio propio. Y esos son los 3 regalos de los que yo quiero hablar. Porque mire, es un regalo de Dios para nosotros. Cuando nosotros
empezamos en la vida cristiana, no sabíamos que había que pedir que el Espíritu Santo, no sabíamos que había que pedir un espíritu de poder, no sabíamos que había que pedir todo esto, y sin embargo Dios nos lo regala. Es un regalo de Dios para nosotros. ¿Y por qué dice? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Mire, Timoteo era un joven que su naturaleza era reservada, era tímido. Timoteo se unió al grupo misionero de Pablo en su segundo viaje. Y uno de los problemas que enfrentaba Timoteo era que se acobardaba para hablar la palabra de Dios. Le daba temor. Le daba temor enfrentar los problemas. Le daba temor hablar abiertamente de su fe. Le daba temor tratar los problemas en la iglesia. Le daba temor contradecir a los demás, porque en esa cultura los hombres viejos tenían una gran ascendencia sobre los jóvenes. Y en ese tiempo el joven tenía un gran respeto por los adultos, por los viejos. Entonces, un joven, ¿cómo podía enseñar y guiar y educar y contradecir y reprender a un viejo? Y Pablo le dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nosotros como cristianos tenemos que hablar lo que dice la Biblia. Tenemos que enfrentar los problemas. Tenemos que aprender a decir no, o tenemos que aprender a decir sí. Tenemos que mantenernos en nuestras convicciones. Tenemos que defender nuestra fe, porque al principio le dice: este joven, su abuela, su mamá, tienen una fe no fingida. Una fe no fingida es una fe auténtica. Es una fe que se manifiesta en todo tiempo. Pablo le recuerda dos cosas importantes. Aviva el fuego. El principio de que tú recobres una vida victoriosa, de que tú recobres un gusto por estar en la presencia de Dios, el principio de que tú recobres ese ánimo de levantarte temprano, de entender lo que Dios te quiere hablar. Hace unos días, eran las 4 de la mañana, yo desperté y yo dije: ¿por qué pierdo el sueño? Y me volteé para el otro lado y no podía dormir. Y yo le dije al Señor: Señor, deja dormirme, porque quiero descansar hasta las 7 de la mañana. Y no podía dormir. Y entonces recordé al joven Samuel, cuando le hablaban y despertaba y ¿quién me habló? Iba con el profeta y le decía: ¿tú me llamaste? No, yo no te hablé. Entonces recordé y yo le dije: está bien, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué me quieres decir? ¿Cuál es tu voluntad? Yo quiero conocer. Y me fui a otra habitación, doblé mi rodilla y empecé a clamar. Y vino a mi memoria una persona y empecé a orar por él, a orar, a clamar, a pedir. Y ya cuando sentí que todo estaba bien, dije: ya me puedo ir a dormir. Pero mi hermano, el principio de poder hacer eso es que entendamos que necesitamos avivar el fuego de tu cristianismo. Y el segundo dice: que no seas cobarde, porque dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, como a Timoteo le dijo: no seas cobarde, Timoteo, enfrenta, habla, comparte. Hay un gran problema entre los hombres, entre los padres de familia. La gran mayoría de los hombres somos cobardes, y estoy hablando de los cristianos. Somos cobardes. No tenemos el valor de levantarnos en nuestra casa y decir:
vamos a tener una reunión de oración. No tenemos ese valor. No tenemos el valor, nos da miedo, nos da temor ponernos enfrente de nuestros hijos y enseñarles la fe. Y fíjese, tan es así, y esto quiero hacerlo notar, mis hermanos varones, la abuela era la de la fe no fingida, la madre era la de la fe no fingida, y le enseñaron a Timoteo. ¿Dónde estaba el abuelo? ¿Dónde estaba el padre? Tristemente en nuestro tiempo están viendo la televisión. Dice así: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. En Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, mis hermanos. Tenemos que ser valerosos. Tenemos que quitar a un lado el temor. Y mire, muchas veces nos hemos levantado con miedo. Hemos tenido miedo de enfrentar situaciones con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestro hijo, en nuestro trabajo, en diferentes circunstancias. Nos da temor, y dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es el espíritu de poder? Quiero hablar de este primer principio, el espíritu de poder. ¿Acaso será un poder como voy a hacer lo que yo quiera y voy a andar aquí y allá y diciendo y decretando y haciendo esas manifestaciones? No. En Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús fue bien claro y fue contundente cuando dijo: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Esta promesa se cumplió cuando tú viniste a los pies del Señor. Cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo, recibiste este regalo. Y este regalo es necesario. El poder del Espíritu Santo en nuestra vida es necesario para hacer la voluntad de Dios en tu vida, para que tú tengas el poder. Y es decir, que tú, cuando se refiere al poder, se refiere a que tú puedas hacer, que tú puedas. No se refiere a un poder de levantar peso o de hacer cosas sobrenaturales. No, se refiere a que tú tengas que tú puedas hacer cosas que para ti pueden ser diferentes, difíciles de lograr. Y especialmente, mi hermano, hay un poder sobre el pecado. El pecado ejerce un poder sobre las personas. Fíjate bien, el pecado ejerce un poder sobre las personas. El pecado tiene controlada la vida del ser humano. El pecado todavía opera sobre las personas. Hay una fuerza que nos tiene atados. En Romanos 3:9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El ser humano sin Cristo así está, vacío. El ser humano sin Cristo está indefenso. El ser humano sin Cristo está en el poder del pecado. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida para poder lograr lo que nosotros no podemos hacer, lo que tú no puedes hacer, lo que tus fuerzas no te dan, lo que tu debilidad te lleva a caer y a caer y a caer.
Hace muchos años, lo he compartido muchas veces. Yo estaba atrapado en el poder del pecado y uno de mis vicios, o el más notorio, y que no podía salir, era el tabaco, el fumar. Y fumaba mucho, mi hermano, todos los días fumaba 2 cajetillas al día, 2 cajetillas. Mi perfume era de tabaco, olía a tabaco, a cenicero pues. Y yo oraba, yo era cristiano. Ahora me agarran a carrilla todos mis hermanos que, ay sí, se acababa la reunión y te salías a fumar tu cigarro. Y yo decía, sí, pero en ese tiempo, ¿por qué no me decían nada? ¿O por qué no me ayudaban? Nomás me criticaban, ¿verdad? Pero era una vergüenza, mi hermano. Y para mí era algo difícil porque yo me sentía impotente. Ese vicio para mí era mayor que mis fuerzas, mucho mayor. Yo no lo podía vencer. Busqué muchas maneras de salir de eso y siempre caía. Estaba en mi debilidad, Dice la palabra de Dios aquí, que lo que estábamos leyendo en Romanos, que todos están bajo el pecado, todos. Y yo estaba en eso, y otros están en otra cosa, y otros le batallan con esto y con aquello. Y dice, no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Y mire, yo estaba ahí. Sin Cristo, yo estaba ahí. Con Cristo, llegué a Cristo y batallaba. Yo sabía lo que dice la Biblia, pero yo no podía lograrlo, Yo no podía lograr eso. Yo no podía salir de esa situación. Yo no podía. Siempre caía y caía y caía. Pero para mí era real lo que dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quieras. Y yo quería hacer una cosa y hacía otra, y estas son palabras de Pablo, un hombre de Dios que estaba en lo mismo que yo estaba. Yo lo podía entender, lo podía vivir, y yo no sé cuántos de ustedes lo vivan. A lo mejor dicen, bueno, yo no fumo, pero tienes otras cosas y que te impide. Estás atrapado en el pecado. Pero en una ocasión yo estaba ya desanimado ahí, triste, y yo me sentía inútil, y le dije al Señor, Señor, yo no puedo con este asunto. Yo he hecho todo lo que yo creo y no he podido, Señor. Estaba yo solo en mi casa. Y el Señor, yo estaba fumando precisamente después de haber comido. Y los que fuman o fumaron saben que después de comer, pues es glorioso ese cigarro. Y el Señor, yo sentí de parte de Dios de apagar mi cigarro, lo apagué, y sentí de Dios de híncate, y me hinqué y empecé a clamar a Dios y le dije, Señor, yo no puedo, necesito que tú me ayudes, necesito el poder para vencer esto, porque eso es lo que se necesita, poder para vencer. Y la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, y ese espíritu de poder, a eso se refiere, mi hermano, el que tú puedas vencer con lo que te tiene atado, con lo que no te deja vivir, con lo que no te deja ser un cristiano auténtico como Timoteo, no te deja manifestar esa fe auténtica
que caracterizaba a esta familia. En lugar de hacer frente al pecado con mis propias fuerzas, con mis propios recursos, el creyente va a pelear con el poder que Dios le ha dado. Y el poder de Dios es mucho más poderoso que tu fuerza de voluntad. Es más poderoso que lo que tú puedas lograr, que tus palabras puedan convencer. El poder del Espíritu Santo es más fuerte que cualquier fuerza. El pecado ejerce un poder, una aflicción, una sujeción en todas aquellas personas que se han dejado que su fuego se vaya extinguiendo. Y en la medida que tu fuego se va extinguiendo, estás siendo vulnerable a que el pecado y tus debilidades y tus pasiones tomen un control sobre ti. En Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Y fíjese lo que dice Pablo: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y esta es la lucha de todos los días, mis hermanos. Esta es la lucha de nosotros. Yo quisiera preguntar si algún día en tu vida tú has llegado en la noche y le has dicho: Señor, gracias porque hoy no cometí ningún pecado. ¿Usted ha hecho eso? Yo todos los días, mi hermano, llego y le digo: Señor, otra vez la regué. Y a veces en cosas sencillas, pero que dice la palabra de Dios que no debí de haberlo hecho. Porque no entiendo, no lo entiendo. Pues no hago lo que yo quiero. No hago lo que pretendo en la mañana hacer. En la mañana que le digo: Señor, esta mañana dame sabiduría para no hacer esto y esto y esto y esto. Y qué voy a hacer aquí, qué voy a ir allá, qué voy a enfrentar y que esto. Y especialmente, Señor, que no me enoje, que no me exalte. No hago lo que quiero, lo que pretendo hacer. En cualquier momento viene la debilidad. Pero nosotros tenemos el poder para vencer y ir saliendo de esa situación. Y hay cosas que nos tienen atados, muy atados, que son las que tenemos que ser libres. Pero especialmente tenemos y podemos luchar cuando ese fuego ha estado avivándose. Porque mientras no está ese fuego vivo, estamos en la lona, estamos en la hamaca, estamos siendo conformistas y nos da lo mismo luchar que no luchar. ¿Cómo le hago? Ora, mi hermano, clama a Dios. Fíjate, en Romanos 8:26 dice: en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Y muchas veces no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y este es el don de hablar en lenguas. Y este don y esta forma de orar la podemos ejercer en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Algunas veces he estado en la consejería y llegan ahí problemas serios y yo estoy orando y estoy orando en lenguas porque digo: ¿qué voy a decir? No sé qué consejo dar. Este caso está difícil. Y a veces
en situaciones diferentes, en mi propia casa, en situaciones que tengo que tomar una decisión. Estoy orando y le digo: Señor, ven en mi auxilio, porque Él me ha dado ese regalo. Nos ha dado un espíritu de amor. El Espíritu Santo nos da amor, porque el fruto del Espíritu, dice, es amor. En Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y fe. El Espíritu nos dota de amor. Mire, muchos de nosotros no amábamos. Muchos de nosotros nos amábamos a nosotros mismos. Muchos de nosotros, el amor que sentíamos era un amor particular, era un amor egocentrista, es hacia mí, que yo esté bien. Muchos se casan porque yo quiero ser feliz. Muchos quieren tener hijos porque ese hijo me va a hacer feliz, va a suplir y va a cumplir mis expectativas, mis anhelos. Pero muy pocos piensan en: voy a casarme para hacerla feliz, hacerlo feliz, voy a dar. Y mire, el don del amor surge porque Dios nos ama. Y mire, es un regalo que la verdad ni siquiera es nuestro logro, sino que nosotros amamos porque Dios nos ama. Primero nos ama Dios a nosotros, y entonces estamos en posibilidad de amar a los demás, de desprendernos de una serie de prejuicios que teníamos. Mi vida creció en un ambiente donde el hombre no puede decir que ama. Hoy en mi juventud yo no le podía decir a otro joven: te amo, porque pues me volteaban a ver raro, ¿verdad? Decían: ¿y este qué? Mis amigos, no podía yo tener una expresión de amor. En mi entorno, incluso en la vida familiar, era difícil expresar el amor. Mi mamá me vino a decir que me amaba cuando yo tendría ya como 25, 30 años. Nunca me decía, nunca me dijo. Me manifestaba su amor de otras maneras, y a mí me costaba trabajo expresar. Y cuando vengo al cristianismo y empiezo ahí a escuchar a los hermanos: mi hermano, yo te amo. Y yo decía: hombre, pues aquí dijeron que eran puros cristianos, y me doy cuenta que son puros desviados. No quise decir otras palabras, estaba buscando, ¿verdad? Pero para que no se oyera tan fuerte. Pero ¿cómo que me amaba a mí un hombre? ¿Cómo? Dios transformó mi manera de pensar, porque empecé a sentir el amor de Él hacia mí. ¿De qué manera me amaba? Y Él me lo mostró de muchas maneras que Él me amaba. Y la palabra de Dios dice que la primera manifestación de amor es hacia Cristo. Yo tengo que aprender a amar a Cristo. Esa es la primera manifestación del don de amor en mi vida. Ese es un rasgo: amar a Dios. Yo le decía hace rato, nosotros o muchas personas evitan el pecado porque temen a las consecuencias del pecado, a las consecuencias de pecar. La Biblia dice que el que peca va a ir al infierno, que el que peca va a estar separado de Dios, que el que peca hace esto, que el que peca no tiene la vida, y esas son consecuencias del pecado y producen temor. Y muchos no quieren hacer eso o no quieren pecar por miedo. Pero la palabra de Dios nos enseña que no debemos de hacer eso por amor a Dios, porque lo amo, porque no quiero ofenderlo. Por eso yo no quiero pecar, no quiero caer, porque yo quiero amar a Dios, amar su palabra. En la palabra de Dios está un conocimiento de Dios, y cuando tú tienes conocimiento de Dios, tú puedes amar a Dios. Tú puedes levantarte temprano y dejar de hacer muchas cosas.
Y después de amar a Dios y de amar a su palabra, viene la evidencia y la seguridad de que conocemos y amamos a Dios. Dice, porque somos obedientes a su palabra. Mire, 1 Juan 2:3 dice, y este es un rasgo para que usted determine, pueda examinar si verdaderamente ama a Dios. 1 Juan 2:3 dice, en esto sabemos nosotros que le hemos conocido. En esto tú puedes saber si has conocido al Señor. Dice, en que guardamos sus mandamientos. Versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco. Tú puedes decir, yo le conozco, yo voy a esta iglesia, yo voy a aquella, yo hago esto y aquello. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Mire, es muy fácil saber, mi hermano, si tú amas a Dios o no le amas. Es fácil saber si tu fe, si tu creencia es fingida o no fingida. Porque dice aquí, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. El que ama a Dios guarda sus mandamientos y guarda su palabra. Esa es una evidencia de cómo es tu amor por Dios. Tengo que ir más rápido, mis hermanos. La evidencia del amor para con los creyentes es la otra evidencia. Son dos evidencias muy importantes: el amor a Dios y el amor hacia los hermanos. 1 Juan 4:12 dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si ustedes se fijan en 1 Juan 3:2, versículo 5 al final, dice, pero en el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. El que guarda su palabra ha perfeccionado su amor por Dios. Y aquí en este otro versículo dice, si nos amamos unos a nosotros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. Mire, el amor lleva un proceso de perfeccionamiento. Lleva un proceso que cada vez amamos a Dios, cada vez amamos a nuestros hermanos. El otro día el pastor Chuy estaba hablando de un domingo acerca del quebrantamiento y hablaba de los hermanos que son clavos, que son tornillos, que son mazos, que son bueno. Y la palabra de Dios nos dice que debemos amarlos aún así como son. Pero no es porque estamos obligados. Esa es una situación que ahí es donde va el perfeccionamiento. Al principio sí los amamos, los aguantamos, no los amamos, los aguantamos. Los aguantamos. Antes cuando veníamos y estábamos todos llenos aquí, vino alguna persona y me decía, ay pastor, es que yo no puedo estar ahí, deme chance de moverme, porque mire, siempre queda ahí una persona que canta bien fuerte y bien desafinado y no me deja entrar a la presencia de Dios. Y yo le decía, hermano, ámelo. Decía, no, hermano. Él me decía, no, pastor, usted ámelo, usted sí, yo no. Yo me cambio. Muchos empieza ese proceso de perfeccionamiento aguantando, pero llega el momento en que tú lo amas. Yo les decía, cuando yo venía a la iglesia y me empezaban a decir los hombres, hermano, yo te amo,
Yo pienso que se me abrían los ojos así, porque yo siempre tuve problemas con ese tipo de personas con desviaciones de ese tipo, y yo no los soportaba. Entonces, que me viniera un hombre y me dijera te amo, y luego me quisiera abrazar, y decía, no, al rato me va a querer dar un beso. Pero el amor se fue perfeccionando de tal manera que llegó un momento en que yo un día le dije a otro hombre, hermano, yo te amo. Y él me dijo, yo también. Dije, ay, gloria a Dios. En esto conocemos, dice la palabra de Dios, que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, en que nos amamos unos a otros. Pero ese amor, mi hermano, se manifiesta de diferentes maneras, no nada más de la boca hacia afuera. Se manifiesta en hechos, se manifiesta en acciones. ¿Qué puedo hacer por ti, mi hermano? ¿Qué estás pasando? Aquí estoy dispuesto por lo menos a estar orando. Y mire, eso no nos cuesta nada. Lo único que nos cuesta es el dolor en la rodilla, el tiempo que vamos a invertir. Eso es lo que nos cuesta, hacer cosas importantes por nuestros hermanos, por aquellas personas que amamos. Y bueno, aquí en la iglesia, bueno, ahorita estamos pocos, pero vamos a suponer cuando veníamos todos y se llenaba aquí 1500, 1800, yo no sé, y tú podías decir, bueno, de esos yo me la llevo bien con 20, con 30, con 50. Pues ora por ellos. Ora por ellos, como Pablo oraba por Timoteo, dice, de día y de noche oraba por él. Y por último, ya, porque ya me están haciendo señas, que dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. ¡Ay, qué bendición del dominio propio, mi hermano! El término dominio propio, ¿qué es? El término dominio propio se estudia ampliamente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dominio propio, mi hermano, significa control sobre uno mismo. En el griego, la palabra que se usa para definir el dominio propio significa buen juicio. Significa dominio sobre sí mismo, significa sensatez, significa prudencia, significa, esta es de mi cosecha, cerrar la boca en muchas ocasiones. Cerrar la boca. El dominio propio, mi hermano, es un fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 5:22, dice, y además que es un fruto, es una de las virtudes cristianas. Una de las virtudes cristianas, mis hermanos, Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y el último, dominio propio. Y fíjese, en segunda de Pedro también, Pedro enseña, dice, y vosotros también. Se está refiriendo a todos nosotros, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, ¿qué dice? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Y fíjese, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Si usted cristiano quiere tener un testimonio eficaz, un testimonio de integridad, un testimonio de buen cristiano, un testimonio como el de Eunice, un testimonio que hable de usted bien, un testimonio de que es un buen padre,
Un testimonio de que es una buena madre, una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo, un buen empleado, un buen patrón, un buen profesionista. Mi hermano debe de ejercer dominio propio en su vida. No hay de otra. Necesitamos el dominio propio. ¿Por qué? Porque somos, pero mire, hace unos días estábamos platicando y hablábamos de un hombre que decía, no, ese tiene una mecha cortitita, mira en cuanto aparece, porque con cualquier chispita, ¡pum!, estalla. No tiene dominio propio, diría la Biblia, diría Pablo y diría Pedro. Ese no tiene dominio propio. El que estalla rápido no tiene dominio propio. Sus pasiones lo dominan, sus acciones lo dominan, sus debilidades lo dominan. No se puede aguantar. Hay quien pierde el control rapidísimo pierde el control. Hay quien no puedes hablar con nadie, con esa persona, porque no tiene dominio propio. Mi hermano, el dominio propio es una característica en la vida de todas las personas, de todas. Cuando tú tienes dominio propio, puedes moverte con libertad en todas las áreas de tu vida. Eres un buen padre, eres un buen esposo, eres una buena esposa. El dominio propio, mis hermanos, es tan necesario y es tan escaso en la vida familiar. Y a veces ni siquiera sabemos que necesitamos, y ni siquiera sabemos que Dios nos ha regalado un espíritu de dominio propio. Mira, Dios te lo regaló. Ay, no sabía. No sabía que tenía ese regalo. Es como cuando te regalan un teléfono de esos inteligentes y que tú le puedes hablar y decir, comunícame a mi casa. Y cuando menos esperas, te llaman del otro lado. Bueno, y tú dices, ¿cómo le hizo? Oye, este teléfono, oye, aquí está incluido eso, ahí está incluido eso. Esa es una función del teléfono. Y un regalo que tú como cristiano tienes de parte de Dios es un espíritu de dominio propio. Pero ¿cómo opera? 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y mira, mi hermano, el diablo ahí anda buscando a los de mecha corta, porque los de mecha corta van a caer facilito. Es tan corta su mecha, mi hermano, que muchas veces yo he visto estos ojos verdes hermosos. Han visto, mi hermano, que al salir de aquí se van peleando los hermanos, los esposos. Van discutiendo. Y ahí por la avenida que ya agarramos, la avenida Colonia, ahí vamos, y luego va al lado un auto que salió de aquí, que lo vemos y que es de hermano, los vidrios abiertos, no se oye nada, pero se ve todo. Y los dos. Y los niños atrás echando porras. El diablo te está buscando a ti, que ni siquiera sabías que podías dominar tus impulsos. Y Dios nos ha dado ese regalo de dominar nuestros impulsos. El dominio propio o la templanza es una manifestación del Espíritu que nos lleva a tener equilibrio, a saber qué contestar en los momentos difíciles, a quedarte callado cuando tienes que quedarte callado. No, ¿cómo me voy a quedar callado? No, yo tengo que... Estás en las garras del diablo.
Y luego al rato estás distanciado. Y luego al rato no sabes cómo acercarte con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, porque rompiste la armonía. Cuando yo veo, mi hermano, cuando tú leas o cuando tú busques, escudriñes en la Biblia, la vida de los grandes hombres, encontrarás que la primer batalla que ganaron fue consigo mismo. La primer batalla que ganamos en nuestra relación matrimonial es cuando tú te puedes dominar. Es cuando tú puedes dominar tus impulsos. Es cuando tú puedes decir, me voy a dominar, no voy a tener esas acciones, porque mire, muchos ya tienen en la mano el puño así listo y se dominan. Pero no tienes que llegar a levantar la mano. El dominio propio ni siquiera es decir palabras que ofendan. El dominio propio, mis hermanos, es un freno que Dios nos pone. Es un freno divino para controlar nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros apetitos, nuestro carácter. Y esto se combina con el anterior, dominarlo por amor, no por temor, no por temor a las consecuencias, sino por amor a Dios primero, por amor a mi esposa o a mi esposo, por amor a mis hijos, por amor a los hermanos, dominarme a mí mismo. Mientras que una persona no logre dominarse a sí mismo, todas esas virtudes que tiene cuando no está enojado, pierden el valor que tienen. Porque cuando viene el enojo, la frustración, cuando pierdes el dominio de ti mismo, todas esas virtudes y características buenas desaparecen, no permanecen. En la mente de las personas, en la mente de la esposa, del esposo, de los hijos, lo que permanece es tu mal carácter. Lo que siempre tienen es, no, es que es bien mala onda, porque miren, en cualquier rato, y luego dicen, es bipolar. En un minuto es la felicidad y es la fiesta, y al otro minuto es, olvídese, es lo peor que puedes estar viviendo. El dominio propio es una característica de que el Espíritu Santo vive en tu vida, mi hermano. Timoteo, cuando recibe estas enseñanzas y estas recomendaciones del apóstol Pablo, ya no necesitaba ningún otro ingrediente para tener una vida en victoria, una vida equilibrada, porque iba a estar bien con Dios, iba a estar bien con los hermanos, iba a estar bien consigo mismo. Por eso son 3 regalos para nosotros. Pero hay un imperativo, mis hermanos, hay un imperativo que es necesario en nuestra vida. Hay un imperativo que dice, aviva el don. Aviva el don que tú tienes. Si tú tienes ya, tu fuego está a punto de extinguirse, lo que el Espíritu, lo que la palabra de Dios, lo que Pablo nos dice, aviva el don que fue puesto en ti por la imposición de mis manos. A Timoteo oró Pablo. Pablo oró por él cuando se convirtió, cuando aceptó, cuando dijo, Señor, yo quiero entregarte mi vida. ¿Cómo está nuestro dominio propio? Esa es una cosa. Cuando yo estaba preparando esto y llegué ahí y que dije, sí, Señor, dame dominio propio, yo quiero tener dominio propio. Y cuando empecé a estudiar y a leer y a reflexionar lo que es el dominio propio, empecé a ver mi carácter, que en algunas circunstancias
Ya me acostumbré a que, mire, la mecha ni siquiera se ve, está adentro. Así reacciono. Y echa a perder todo. Todo lo echa a perder. Cuando yo leí acerca del poder que Dios me ha dado, el poder para vencer la tentación, para salir de mis luchas, de mis debilidades, es el mismo poder que tú tienes, mi hermano, porque es el mismo Dios y es el mismo Espíritu. Y lo mismo que hizo con Timoteo, y lo mismo que hizo con todos los hombres de la Biblia, lo mismo que hizo con Pablo. Es lo mismo que Dios y el Espíritu Santo que está vigente hoy puede hacer contigo en tu vida. Pero necesitamos clamar. Y hoy no es tiempo de Navidad, no es Navidad, pero sí podemos pedirle 3 regalos. Pero el Señor lo que quiere, aviva el fuego. Y el único que puede avivar el fuego eres tú, mi hermano, porque para avivar el fuego lo que necesitamos es doblar nuestra rodilla, dedicar tiempo, clamar a Dios, querer conocerlo, querer amarlo, querer manifestar ese amor que Dios tuvo para nosotros, regresárselo en tiempo, en clamar a Él y decirle: Señor, aquí está mi vida. Aviva el fuego. Hace algún tiempo recordaba este ejemplo. Fuimos a una reunión y todos comimos y ya se acabó la comida. Bueno, no se acabó la comida, se acabó la reunión. Bueno, no se acabó la reunión, se acabó el tiempo de la comida. Y el fuego se fue extinguiendo. Y parecía que ya no había nada. Y llegó un hermano con su familia. Y rápido uno se levantó. Dijo, el hermano llegó disculpándose: ay, perdón, es que diario el Señor, ¿verdad? Es que mi esposa y no arreglaba a los niños y ya sabe. Y le dijimos: no te preocupes, lo bueno es que ya llegaste y estás aquí. ¿Quieres comer? Pues no hemos comido. Pues véngase. Y se levanta uno rápido y agarra un soplador y empieza a soplar y se empieza a levantar mucho como tizne, todo eso, ¿verdad? Pero empezó, de lo que parecía que ya no existía, empezaron a salir flamas. Y mire, eso se prendió y volvimos a comer todos para aprovechar el fuego, ¿verdad? Y yo quisiera que en esta noche nuestros hermanos del grupo de alabanza empezaran a soplar, y que usted empezara a clamar a Dios. El Espíritu Santo está aquí en este lugar y quiere poner en ti eso que tú necesitas: un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio para vencer nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestro carácter, en lo que estamos amarrados, en lo que no hemos podido. Dios quiere hacer algo especial en tu vida en esta noche. Dios quiere que salgas de aquí como aquella primera vez, cuando tú tenías el primer amor, cuando ese amor, ese te quemaba, ese fuego te quemaba. ¿Cómo se manifestó en tu vida? ¿Cómo tú querías cambiar tu vida y le decías: Señor, me arrepiento de mi vida, de lo que he vivido hasta este día, me arrepiento y quiero cambiar y quiero ser diferente? El fuego de Dios nos quemaba. Y que así, en esta noche, tú avives ese fuego, ese don que Dios ha puesto en ti.
que así la vives. Que queme, que te queme. Que tu vida deje de estar en esa comodidad. Que tu vida espiritual deje de ser ritualista. Que tu vida espiritual deje de ser dominguera o juevesera. Que tu vida espiritual vaya a otro nivel. Vaya a ese nivel de estar en la presencia de Dios, de amar a Dios, de conocerlo. Porque dice la palabra que si tú dices que lo conoces, si tú dices que lo conoces,